Muy bien, nos metemos en otros asuntos. Vamos ahora a seguir analizando el tema de Puno, pero desde la perspectiva de un analista político, de un académico, que mira las cosas probablemente desde otra perspectiva. Por eso es útil tener todas las voces en nativa. Es el analista político Edgar Manchado Pineda, quien nos atiende a esta hora de la mañana. Señor Manchado, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted, como siempre. Buenos días. Don Carlos, muy buenos días. Le aclaro, quien le habla, Edgar Mancha Pineda. Le agradezco. Le agradezco la corrección, don Edgar, discúlpeme por favor. Edgar Mancha Pinedo, analista político de Puno. A ver, no sé si pudo usted escuchar al señor Suazaca, que acaba de conversar con nosotros, pero él ha señalado que entre las demandas planteadas están, por supuesto, las que ya conocemos: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, pero ahora el asunto del extractivismo. ¿Le hace sentido, calza con lo que está pasando en Puno, unas demandas como estas? Sí, plenamente de acuerdo. Sobre todo en el tema de la minería, sobre todo informal, ¿no? Que ha afectado pues varias cuencas. La cuenca Llalimayo, que se habla de una empresa minera formal, pero también el tema de la contaminación del río Ramis, afectado durante décadas por la minería informal pues de la zona de San Antonio de Putina, la Rinconada, el otro tema Ananea sobre todo, que ha afectado a varias cuencas y sobre todo este río que nace en la zona de Crucero, cruza por los ríos por los distritos de Potoni, San Antón, Asillo, Azángaro y llega pues hasta la cuenca del lago Titicaca, terminando en el distrito de Coata, de donde es natural el señor que acaba de decir, el señor Suazaca. En ese sentido, totalmente, pues ahí también el rechazo es magnánime, ¿no? En el tema de que, en el sentido de que hasta hoy no existe atención, muy a pesar de que ya se tiene, pues, conocimiento de la magnitud que ha causado, los daños que ha ocasionado, tanto a la agricultura también como al sector agrario, este tema de la contaminación minera. De acuerdo. Pero es decir, que las protestas a las que nos vamos a enfrentar el día de hoy con el paro seco, más la posibilidad del 19 de julio de esta movilización que se ha denominado la tercera toma de Lima, ¿no es cierto? Sin duda tiene conexiones con los conflictos sociales de inicios de año, pero incorpora nuevas demandas. Me parece saludable, don Carlos, porque habíamos reiterado nosotros desde nuestro punto de vista aquí en la región de Puno, mediante las redes sociales, de que no solamente el tema es reivindicativo político, ¿no? Sino también yo creo que ya es reivindicativo social, reivindicativo económico. En esa perspectiva me parece que por ese lado, sí, pues realmente sí concordamos toda la población puneña de que se debe agregar. Incluso ahora, don Carlos, se habla del tema de la sequía que está afectando seriamente a toda la región de Puno y oiga usted, más del 70% del sector es rural, depende totalmente del sector agrario y el sector ganadero. Tengo amigos muy cercanos de aquí de la zona sur de la región de Puno, Ácora, Chucuito y Lave, y la mayoría de amigos me dicen, Edgar, ya no hay producción, es mínima. Mire usted, le pongo un ejemplo coloquial. La papita ya aparecen las canicas de las que juegan los niños, ¿no? Antes se producían papas grandes. En ese sentido me dice Edgar, nos está afectando la sequía. Y ante eso, ¿qué está haciendo la señora Boluarte? Entiendo que Puno se indignó en un determinado momento, ¿no es cierto?, a partir de ese nefasto día 9 de enero y que hasta el día de hoy todavía está yendo en un proceso muy lento el tema de las investigaciones. Se sabe que hay más de 57 carpetas fiscales, hay un sinnúmero de cantidad de efectivos policiales y población civil que están siendo investigadas, pero eso también tiene que darse, pues, muestras de que se tenga que realmente tener voluntad para poder investigar, pero a eso también ahora la población, como reitero, sí, efectivamente estamos sintiendo el peso del cambio climático, con la sequía que realmente está afectando a la región de Puno. Clarísimo, don Edgar. Y dígame una cosa, los gremios que han asegurado su participación y que se sumarán a esta marcha, ¿les parece a usted representativos de la región? ¿Son las fuerzas vivas de la región Puno? Bueno, le comento que
casi no son tan notorios, ¿no? En algunos casos han convocado a nivel regional encuentros, por ejemplo, en la provincia de Yunguyo, han convocado ahora último en la provincia de Azángaro. En la mayoría yo creo que ahí está el error, se los digo amigablemente, porque no permiten, por ejemplo, el acceso a la prensa, no permiten que nadie entre con su celular, completamente prohibido tomar vistas. Entonces, un poco se siente también el malestar de la población de a pie. Dicen estos dirigentes, entonces entre ellos acuerdan que vamos a movilizarnos. Muchos sectores, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puno, casi es normal todas las actividades, ¿no? A excepción de la zona sur, de algunos pueblos que han cerrado las carreteras, caso Ilave, Cepita, por la zona norte de la región, Azángaro, Asillo, en algunas zonas, Ayaviri también han bloqueado las carreteras, pero en las capitales como Puno, Juliaca, casi está en su normalidad. Claro, en horas más adelante han convocado diferentes gremios, como el que pertenezco al Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, una manifestación pacífica a partir de las 10 de la mañana, eso. Pero la mayoría de los sectores, por ejemplo, que apoyaron en las anteriores protestas de enero a marzo, caso comerciantes, transportistas, un poco también han hecho notar su malestar, indicando de que no se les habría convocado. Eso es lo menos lo que se escucha aquí en los medios locales. Don Edgar, siempre hay que cruzar toda la información, evaluarla, no confiar a ciegas, mucho menos si es la información oficial, de la que siempre hay que leer entre líneas. Se lo digo porque la DIRCOTE ya comenzó a distribuir información respecto al vínculo de algunas organizaciones donde estaría detrás el Movadef, en lo que se ha venido a denominar desde las fuentes oficiales la nueva fracción roja de Sendero Luminoso. ¿Le hace eco en la región este nombre? ¿Ha escuchado usted hablar de facciones de este tipo? ¿O estamos ante un posible terruqueo que ya conocemos y que estigmatiza a las organizaciones? Realmente ese es el aspecto que esta señora Boluarte y su equipo que conducen a nuestro país caen, pues, ¿no? O sea, en esa estigmatización del terruqueo, de decir, ahí está Sendero Luminoso. Y si tiene la DIRCOTE, ¿por qué no lo menciona? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Por qué no los presenta como en los años 90 en una conferencia de prensa? Aquí están y son tales antecedentes. En ese aspecto, creo que más bien lo que hay es una desazón por parte de la población justamente por esos temas. O sea, lejos de apaciguar, ¿no? Si se quiere, ¿no es cierto? Se incendia más la pradera cuando se habla este tipo de expresiones sin fundamento. No se olvide que la señora desde un inicio había hablado de las balas Dundún, que la influencia boliviana, que la gente estaba influenciado por Evo Morales. Realmente eso enardece más a la población. Yo no sé qué tiene en la cabeza esta señora Boluarte, que lejos de buscar algún puente de diálogo, de alguna manera, ¿no es cierto?, con la región de Puno, pero sigue de esa manera expresándose. Me parece realmente muy, muy lamentable, ¿no es cierto?, la forma de querer aminorar, de querer, quizás, si vale el término, de hacer de que estas protestas calmen. Pero con eso lo que hace es enardecer. O sea, está muy mal esa estrategia por parte, yo no sé quién la orienta, o el señor Otárola, o el señor ministro del Interior. Me parece, a pesar que las organizaciones internacionales también, como este último que tengo aquí en manos, de Amnistía Internacional, así es. ¿no? Entonces, creo que se presta, o sea, le dan la razón. Si podremos de repente tener algunas discrepancias democráticas con estas instituciones internacionales, pero lo que hace estas expresiones del Ejecutivo es darles la razón. Es decir, claro, ahí está lo que decíamos, dicen, ¿no es cierto? Pero entonces yo creo que en ese aspecto se necesita estrategias más inteligentes de acercamiento a la población, como en este tema que el señor Suazaca acaba de mencionar, ¿no? El tema reivindicativo también, porque también creo que ese sector necesita atención, el sector agrario, el sector ganadero. Ahora, como respuesta por parte de la policía, en los conflictos vividos a inicios de año, se intentó criminalizar a muchos dirigentes
que estaban promoviendo las movilizaciones. Esto continuó en los meses siguientes, tan es así que la policía pidió información al Ministerio Público de varios dirigentes, Mariluz Caguara, Pedro Jayurana, Claudio García, Orlando Saga, Fidel Salas. Y es como usted dice, si son responsables, abre proceso y acusa, pero no empieces a recaudar nombres por nombres para asustarnos a todos. Ese no es el sentido. Ahí se cae en especulación, don Carlos. O sea, en ese tema, si la policía tiene los elementos necesarios, que detengan, ¿qué esperan? ¿No es cierto? Si es que ya tienen todo un cúmulo de repente, pruebas, indicios, entonces no debe simplemente hablar o parlar. Lo que tenemos que ahí es actuar. Y en ese sentido, reiterarles a la policía, ustedes de repente una revuelta, en movilizaciones donde se puedan tornar un poco violentas, por decir así, por la presencia de algunos infiltrados también, que siempre están presentes ahí, no faltan ese tipo de personajes. Lo que tiene que hacer policía es detener, y ellos tienen pues cómo hacer, pero no matar. En la Constitución, el artículo 1, lo que dice el fin supremo de este Estado es garantizar la vida. Entonces, ya dejen de hablar, dejen de especular y actúen, y si tienen las pruebas necesarias, preséntenos en una conferencia de prensa. El pueblo de Puno, estos señores son tales y están comprometidos, como indican ellos. Correcto, don Edgar. Una última pregunta que el tiempo... Es un poco molesta esto. No, seguro. Incluso para quienes tenemos una postura un tanto moderada, incomoda, molesta, don Carlos. Seguro, don Edgar, lo percibo y se siente clarísimamente, ¿no? Ahora, para cerrar, porque el tiempo me gana, ¿usted cree que este paro seco sea masivo, sea respondido masivamente por la gente en Puno? Hasta donde hemos escuchado a los medios locales aquí en la región de Puno, que han estado reportando de rincón a rincón, todavía no. En algunos sectores, como le reitero, sí hay cierre de algunas carreteras, en algunos puntos precisos, Cepita, Ilave, Azángaro, Asillo, Melgar. En la ciudad de Puno y Juliaca se han anunciado movilizaciones. Estoy seguro que en horas más tarde saldrán toda la población masivamente a las calles. Creo que también esa es una forma de protesta pacífica, una forma de que también llamar la atención de este gobierno. Sin duda. Que obviamente a lo único que se está dedicando es estigmatizar, es insultar, es prácticamente denigrar a la población puneña con esos adjetivos. No es la manera, ¿no? Si tienen pruebas, que los hagan, que ya actúen pues esas instituciones que deben hacer. Mientras tanto, también yo creo que el tema reivindicativo que ahora también, sí, pues habíamos indicado en su debido momento, no solo debe ser político, ¿no? Porque eso le da pie a que la señora siga hablando, siga asusando de esa manera. Entonces yo felicito a los dirigentes en buena hora, que ahora también se retome, porque obviamente no solo de política se vive, sino también tenemos que vivir desde el punto de vista de la economía, que hoy realmente está afectando a los bolsillos de la región de Puno, y hoy seguramente van a expresar en sus marchas pacíficas en las diferentes ciudades de la región de Puno. Muchas gracias, don Carlos. Un abrazo a la distancia. Gracias a usted. Siempre es un gusto estar en su programa. Siempre es un gusto conversar con usted, don Edgar. Muy buenos días. Un abrazo a Puno.